Muy buenos días, amantes de la vida. Estamos en Hablando de Voluntades Anticipadas. Lo hacemos desde mi perfil personal mientras le damos tiempo al perfil propio de Hablando de Voluntades Anticipadas de fortalecerse y tener su propia audiencia. Hoy vamos a contar con la preciosa colaboración de Paloma Cava de En Paz, a quien vamos a buscar por estos lares, aunque sé precioso de Barcelona, súper bien acompañada. Hola Paloma. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Estaba comentándole a la comunidad que estás en un sitio precioso, que estás súper bien acompañada, que no se puede estar mejor acompañada. Así que si quieres, coméntanos un poquito por dónde andas. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué Un tal? saludo a Un todo el saludo mundo. a todo el mundo. No sé si se No ve y sé se si se ve escucha y se bien escucha bien. Perfecto. o con O con retorno, quizá. retorno, quizá. No, 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 perfecto. Está todo bien. Bueno, estoy Bueno, aquí en estoy aquí el en el Palacio Real de Palacio Real de Barcelona Barcelona y aquí y tengo la aquí Fuente tengo de la Fuente Gaudí de Gaudí y me vienen y a me ver vienen a ver pajaritos, pajaritos si vienen a que beber vienen a ahí. beber ahí. Hace 5 minutines estábamos chateando un poquitín y me estaba enseñando que tenía una parejita de loritos mirándose el uno al otro. Digo yo, qué cosa más bonito. Y como podéis escuchar, nos van a estar acompañando durante un tiempo. Yo no escucho el retorno, Mar, así que vamos a ver si la conexión nos respeta. Voy a salir y voy a intentar entrar, ¿vale? Venga, perfecto, te esperamos. Muchas gracias. Cuando los directos se hacen con gente tan cercana que termina siendo como... Así que vamos a esperar a que Paloma vuelva a entrar, vamos a buscarla por aquí, le volvemos a dar entrada, ya está, y veremos a ver cómo se da la conexión. Como os digo siempre, todo es perfecto. Cuando las cosas no suceden inmediatamente es porque algo nos va a enseñar y bueno, nos preparamos, nos rendimos y confiamos y que salga todo maravillosamente. En hablando de voluntades anticipadas, vamos a comenzar a utilizar los términos que en el Registro Nacional se utilizan para que todos empecemos a unificar criterios. Y está claro que el Registro Nacional se llama Registro Nacional de Instrucciones Previas. El asunto es que en este espacio hablaremos de voluntades anticipadas debido especialmente a que, aunque sean las instrucciones previas, siempre estaremos haciendo honor a la voluntad de la persona que ha decidido registrar sus deseos. Entonces, seguiremos manteniendo el nombre de Hablando de Voluntades Anticipadas, pero siempre vamos a enmarcar nuestras conversaciones en el Registro Nacional de Instrucciones Previas, porque algo que nosotros comentamos habitualmente es lo absurdo que resulta que tengamos un Registro Nacional de Instrucciones Previas, pero en España, por comunidad, a ver quién es más guapo, pues le pone un nombre diferente. Entonces, el tema de mantener el nombre de voluntades anticipadas es por honrar a esa persona que ha decidido registrar su voluntad. Ahora bien, el registro es de instrucciones previas. Paloma, de nuevo, muy buenas, bienvenida. Disculpad a todo el mundo. ¿Ahora se oye bien y se escucha bien o Pues hay tendremos que algún...? esperar que lo digan ellos porque yo te escucho perfectamente. Bueno, fantástico. Además, ha dado tiempo a que un grupo de gente que estaba haciéndose fotos en la Fuente Gaudí se terminara de hacerlo y ya se marcharan. Así que Bueno, espero también que se puede escuche pasar que bien. en algún momento algún extranjero te pase la cámara y te diga, ¿nos tomas una foto? Puede ser, pero bueno, ahora ya nos ponemos en materia y nos ponemos muy serios porque este tema del que vamos a hablar es muy, muy, muy importante. Así es, justamente, mira, sí, Mar nos dice que el sonido ahora está perfecto, o sea que fenomenal. Vamos a ver, lo bueno que tiene Paloma Cava es que siempre, hablando del tema que nos atañe, tiene una gran sonrisa, lo cual va a hacer mucho más sencillo que hablemos de temas
complicados. Y este es uno del que la gente habitualmente no quiere hablar y que consideramos que es imprescindible que estemos acercando a la población general para que empiece a pensar en tomar decisiones, aunque resulte difícil. Paloma, ¿por qué para ti este tema es importante? Bueno, no solo es importante, sino que es vital, porque me doy cuenta que las personas en general no pensamos en que mañana nos puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y pasamos la vida mirando hacia otro lado y no deberíamos hacer eso, porque en cualquier momento podría suceder cualquier cosa, Dios no lo quiera, pero podemos salir a la calle si tienes un accidente o cualquier cosa y te quedas inconsciente o no puedes transmitir lo que deseas. Es muy importante que cuando estás llegando a urgencias de un hospital y tu caso, si es grave, los médicos puedan tomar las decisiones oportunas, ¿no? A mí, particularmente, me gustaría que si me pasa cualquier cosa, dejar dicho a los médicos y a todo el mundo que me conozca que si estoy muy malita, que no me reanimen, por ejemplo, ¿no? Eso es una opinión personal y cada Paloma uno, acaba de dejar registradas sus voluntades anticipadas aquí con nosotros. O sea que si no hubiese un documento de voluntades anticipadas, cualquiera de vosotros podría venir a este perfil, recoger este vídeo y llevarlo a esas urgencias y decir, Paloma dio su testimonio en hablando de voluntades anticipadas. Gracias, Paloma, porque fíjate que ha sido una cosa que no está ni siquiera planeada, pero que es otra posibilidad para que la gente pueda de una forma más amable, más sutil, más amorosa en su propio hogar, hacer un vídeo y decir, esto es lo que quiero. lo que pasa, Ruth, es que, como muy bien estabas comentando cuando te estaba oyendo, en España el registro es una locura. Cada uno es de un lado, de otro, 17 comunidades autónomas y hay mucho lío y mucho follón, ¿no? Cuando una persona entra crítica en un hospital, a veces sí, los médicos consultan las voluntades anticipadas, ¿no? Y eso sería lo óptimo y lo idóneo. De hecho, yo animo desde aquí a todo el mundo, a las personas que están súper sanas, que lo hagan porque no cuesta nada, no cuesta nada y luego si llega el momento, eh, es muy importante saber qué es lo que quiere cada uno. ¿Qué es lo que quiere cada uno? No lo que quiere la familia, no lo que quiere el médico, no lo que quiere un juez. O sea, ¿qué quiero yo? ¿Qué quiero yo si me pasa cualquier cosa, no? Ya sé que es muy difícil ponerse en situación cuando estamos bien y no pensamos en esto, ¿no? Porque aquí ya entran las viejas creencias y los viejos paradigmas, cómo hemos crecido. De espaldas a la muerte no existe, no nos va a pasar nada. eh, Pasa en la casa de al lado, en la de enfrente, en la de atrás, pero no en la Siempre, nuestra. sí, exacto. Siempre le va a pasar al de al lado, pero a ti nunca te va a pasar esto, ¿no? Y eso es algo que no es cierto, ¿no? Yo creo que hay que romper viejos paradigmas y viejas creencias, naturalizar todo esto, porque algún día llegará, tarde o temprano va a llegar, pero lo importante es estar preparados para cuando llegue. Esto no es malfario, no es llamar a lo que no se tiene que llamar antes de hora, no, esto sencillamente es tener previstas las cosas, porque si nos sucede cualquier cosa, eh, que podamos siempre decidir nosotros mismos, ¿no? La fuerza de Vamos la a recordar palabra. un poquito, Paloma, con tu permiso, vamos a recordar un poquito esa mesa redonda que tuvisteis en el Festival Dando Vida a la Muerte, porque la verdad es que tu mesa redonda, para mí, como dices tú, es de vital importancia. Y junto con Laura Martínez, vosotras acotasteis algo maravilloso y es qué documentación debemos tener sí o sí para prevenir cualquier cosa desde este momento. Y puede que hablemos de algo que es el testamento patrimonial. Y a ese nadie le tiene miedo, porque o tiene o no tiene bienes, lo pone en un papel y ya está. Pero claro, eso es
para después. O sea, no es algo que se vaya a utilizar antes de morir, sino el día que te mueres, pues has dejado todo eso en orden para que las personas que se quedan atrás, pues si tienes algo que repartir, se lo repartan y no haya dificultades, que también sucede si no lo han hecho. Luego también hablaba Laura de un poder general a una persona de tercera confianza para que pueda actuar por ti mientras estás vivo. En el momento que tienes un accidente o que hay alguna situación o tú te sientes impedido, como en el caso de las personas que tienen algún tipo de invalidez para ir a un banco, para ir a una notaría, para que tengamos esa posibilidad de que alguien nos represente. Pero ¿por qué el testamento vital le hace sentir a la gente ese miedo si los otros dos también te van a representar en momento de fallecimiento? Bueno, las personas, y en especial las personas que tienen mucho patrimonio, suelen tener un testamento hecho en vida para designar cómo quieren que se establezcan sus cosas cuando ellos ya no estén. Pero el testamento vital, lo que estamos hablando, cuando nos referimos a últimas voluntades o testamento vital, es decir, ¿qué es lo que no quieres que te hagan en el hospital o donde estés cuando tú tienes una emergencia? ¿Qué no quieres y qué sí quieres? O sea, es dejar muy claro y dar fuerza a tu palabra de las cosas que quieres y de las que no quieres, ¿no? Esto es como los donantes, ¿no? Yo sé que quiero ser donante y si puedo a salvar vidas, ayudar con alguno de mis órganos, lo tengo claro, ¿no? Pues esto es exactamente igual. ¿Qué quiero que hagan conmigo o qué no quiero que hagan conmigo? Pero lo quiero decidir yo. Esto es el testamento vital. Y ¿Pero es, por qué crees que la gente no le tiene miedo a decidir qué hacer con los bienes, que es después de morir? O sea, realmente estás pensando ya, en un momento voy a morir y lo que tengo quiero que se reparta así. Pero con el testamento vital, instrucciones previas, documento de voluntades anticipadas, es justamente para proveerte a ti la asistencia que tú deseas. Entonces es muy fácil repartir dinero o bienes para después de morir, pero no somos capaces de dar el paso para proveernos la mejor asistencia, la que nosotros deseamos antes de morir. bueno, el tema del testamento normal, vamos a decir que la sociedad en general, porque no nos han enseñado a hacerlo de otra manera, estamos muy apegados a la materia, ¿no? Entonces las personas son capaces de situarse en, oye, el día que yo no esté, ¿cómo quiero que estén solucionados mis papeles, mi patrimonio, ¿no? Pero el tema del testamento vital, yo creo que existe un miedo muy elevado a morir. Existe miedo porque no nos han enseñado, no nos han formado sobre la muerte, cómo reaccionar ante la muerte. Todos sabemos cuando nacemos que nos vamos a morir, pero siempre está tomado desde otro punto de vista, desde otra percepción, que le va a pasar a todo el mundo menos a mí. A mí nunca me va a pasar. Sí, correcto, Y es, correcto. al tener esta percepción, bueno, el acercarse a un testamento vital o hacer unas últimas voluntades es como decir, oye, la creencia que hay, porque es una creencia, es como que si yo muevo estas cosas significa que me va a pasar, es que no, es que eso es una creencia. Si tú mueves estas cosas significa que el día que te pase vas a estar atendida según tus deseos personales, ¿no? Que es de lo que se trata, ¿no? Por eso es tan importante hacerlo cuando una persona está muy sana. Y también si una persona está transitando por una enfermedad avanzada, también es un tema para hablar y para decidir qué es lo que quiere uno, ¿no? Es que a mí me parece tan importante que se le dé fuerza a la palabra de la persona en concreto. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, Paloma, nos hace Mar una pregunta y voy a dejar que tú como invitada de este espacio la conteste. Con el documento de voluntades anticipadas también puedes dejar dicho cómo queremos que sea nuestra despedida, etc. O sea, todo lo que puede haber. bueno, en el documento de voluntades anticipadas o testamento vital se centra en todo lo que quieres y todo lo que no quieres a nivel hospitalario.
¿vale? A nivel enfermedad, a nivel qué te pueden hacer y qué no te pueden hacer los médicos, hasta dónde quieres llegar. ¿Quieres una reanimación? ¿No quieres una reanimación? Lo que sea. Aparte está el testamento normal, el del patrimonio, ¿no? Y ahí también puedes dejar reflejado qué tipo de homenaje quieres que se te haga. Se deja dicho todo y se cumple la voluntad, sin más. Yo lo único que puedo ampliar a lo que ha dicho Paloma, porque exactamente es así, o sea, el documento de voluntades anticipadas lo que hace es garantizarte la asistencia sanitaria que tú quieres. Posteriormente, la donación de órganos y tejidos, inhumación, cremación o el que dones tu cuerpo a la ciencia y el acompañamiento espiritual. Ahora bien, si tú quieres planear eso, en el proceso deliberativo de todo esto que nosotras esperamos y favorecemos y promovemos que se haga con las personas del entorno, se puede empezar a hablar de este tema. Hoy incluso os motivo, os invito a que aprovechéis estos espacios para que os acerquéis a vuestras familias y les digáis, para dar ese primer paso, mira que me he encontrado con un live de 2 mujeres hablando de este tema. ¿Vosotros habéis escuchado algo respecto al tema de las voluntades? Podemos decidir cómo queremos ser tratados si en algún momento no somos capaces o no tenemos nuestras facultades al 100%. Y estás dando el primer paso para sentarte con tu familia a hablar del tema que no se quiere hablar. Porque ¿cómo se empieza a hablar de esto, Paloma? ¿Cómo llegas un día a tu casa y en la sobremesa estás con el postre y le dices, oye, ¿qué tal si hablamos de cuando me vaya a morir? Yo creo que las cosas cuanto más naturales, mejor. No hace falta siquiera una sobremesa. A veces puede salir el tema a colación de una noticia, a colación de cualquier cosa. Y bueno, siempre que se trata con naturalidad, pues una cosa lleva a la otra. Pero es importante eh, hablar de estas cosas y no tomarlas como tabú, ¿no? Hablar de esto no significa que la persona le vaya a pasar nada malo en ese momento, ni a posteriori, ¿no? Hay que romper esos tabús, pero cualquier momento es bueno para hablar de estas cosas con la familia. Es que hay que Sí, pero tenerlo bueno, eso claro lo porque, decimos tú y yo porque estamos acostumbradas a hablar del tema, pero la gente, si no habla directamente de que existe la posibilidad de que se muera porque está vivo, pues el hecho de sacar con esta naturalidad el tema de, oye, vamos a ponernos a planear si sucede esto, ¿cómo quiero yo que me atiendan? bueno, esto, Porque esto es una, posiblemente ni como individuo lo hayan pensado. Entonces es como, vamos a naturalizarlo abriendo estos espacios, pero sí que tengan la posibilidad de tener como esa muleta, ¿no? Para ayudarse a entrar con el tema, como lo decías tú ahora. Una noticia, este live, oye, he estado escuchando sobre esto, ¿qué os parece si hablamos? bueno, es que las personas tenemos que pensar también en las personas que tenemos alrededor, en nuestros seres queridos, porque realmente en el momento que tú entras en un hospital con algo muy serio o si tú no has tomado estas decisiones antes, toda la responsabilidad recae ante la familia o los seres queridos, ¿no? Y es una responsabilidad muy, muy elevada. Son decisiones muy difíciles de tomar en momento caliente y, y cuesta muchísimo todo esto. Yo es que deseo que no se llegue a in extremis al último minuto para hablar de todo esto, ¿no? Pero las personas tenemos que tener en cuenta siempre a los que tenemos al lado y a nuestros seres queridos y facilitarles todo el proceso en la mayor parte. O sea, también hay muchas empresas que se dedican a organizar los homenajes, ¿no? Afortunadamente se están abriendo muchos campos y muchos caminos para que no todo surja y se haga según está establecido, El sino sistema. exacto, cómo le gustaría a la persona ser despedida, cómo le gustaría a la persona que le trataran en un hospital, cómo le gustaría a la persona que arregláramos todos los papeles cuando ya no estuviera, cómo le gustaría, ostras, si la persona lo avanza, le quita una losa, o sea, una gran responsabilidad a la familia y a los seres queridos.
porque a fin de cuentas, si uno mismo toma la decisión, los demás, pues oye, acatan la decisión. No me trasladé al 20 de marzo del 20, porque realmente esa fue nuestra situación, esa fue mi situación con mi padre. Y a medida que vas aprendiendo, vas estudiando, vas investigando, dices, ¿por qué me trasladaron a mí las decisiones médicas si yo no era médico? O sea, yo entro con mi padre, entro con mi sufrimiento sin saber qué hacer y te trasladan una decisión por su miedo posiblemente a no tomar la decisión correcta o la que el familiar hubiera esperado, y entonces te trasladan a ti unas preguntas que tú ya estás en tu sufrimiento y encima tienes que decidir, y en ese momento es la sensación de indefensión, de no saber nada, de frustración y de decir, por Dios, ¿cómo no hiciste tú esto? O sea, ¿cómo no lo hiciste? Sin saber si eso existía en mi caso. Entonces, esa situación en la que tú nos pones hoy, que es, entras en proceso de morir y no sabes qué hubiese decidido esa persona. Es que imagínate la situación. Es tremendamente dolorosa, difícil. Por un lado, te apegas a la materia, te pueden decir que la persona pues igual no queda bien y tú tienes que decidir nada más y nada menos entre vida o muerte, y si es vida, en qué condiciones de vida. Ostras, creo que es una decisión muy difícil y en un momento muy difícil y de alta vulnerabilidad, ¿no? Cuando tomamos decisiones en estos momentos es complicado. Por eso, de verdad que Te voy a animo hacer a... una pregunta, Paloma, porque casi que conozco la respuesta porque nos conocemos tú y yo muy bien. Pero voy a entrar en un caso que posiblemente para los que sean padres y madres pues va a resultar complicado. Cuando yo hablo de mi padre tenía 79 años, estaba en un proceso de demencia, entra ahí, se toman las decisiones que se toman y 2 días, gracias a Dios, 2 días después, él muere. Si entra tu hijo con 18 años y no tiene ese documento de voluntades anticipadas, creo que no hay momento de mayor vulnerabilidad y sufrimiento que el de un padre o una madre que le dicen, ¿qué hago? Sí, eso es horrible, eso te rompe el alma, el corazón, todo. Eso es tremendo. Pero claro, ahí sí que en el caso de los menores No, hablo de 18 años, ¿eh? bueno, Claro, porque en el caso de los menores está claro que van a ser los padres, que eso tiene que ser rompedor. Pero ya tienes un hijo con 18 años, para ti va a ser tu bebé aunque tenga 50. bueno, yo creo que son decisiones tremendamente personales, donde uno no puede opinar a menos que se vea en la situación, ¿no? Porque esto es tremendamente personal y la decisión que estimen oportuna siempre va a estar bien, ¿no? Creo que es No te lo una... digo por eso, sino de qué manera favorecemos a que los jóvenes también den ese paso de pensar, yo también puedo decidir si me sucede un hecho de estos, para también quitarles el sufrimiento a los padres, haciendo el proceso deliberativo, si ellos quieren, con su familia y su entorno. Pero claro, tú como madre o como padre, el hecho de que tu hijo tenga este documento que te va a liberar a ti del sufrimiento de tomar decisiones, es que es un momento muy complicado. Está claro, lo que pasa es que los chavales de esta edad, o sea, es como, ¿pero qué dices? ¿Sabes? Uf, están en una edad un poco difícil, ¿no? Ojalá. Yo siempre, es que siempre voy a dar fuerza a la palabra de la persona. Es que siempre y cuando se pueda, ¿no? En los casos pues de demencia o que no pueden ya tomar decisiones por sí mismos, es otra historia, ¿no? Por eso es importante que mientras se pueda, que se haga, porque nunca sabemos lo que nos va a pasar mañana. Ni a ¿Qué se nosotros, puede ni... hacer en este momento cuando una persona no tiene... Vamos a pensar en un ser humano, hombre, mujer o la persona que sea, con
una edad avanzada, y voy a hablar de los adultos mayores porque en ocasiones nosotros, los adultos no tan mayores, anulamos a los adultos mayores para tomar decisiones, porque consideramos que ya no tienen, no sé, no voluntad, no es voluntad lo que no tienen, sino como que ya no tienen capacidad para tomar decisiones coherentes con respecto a sus propios tratamientos, porque nosotros consideramos que nosotros sí los tenemos y los vamos anulando. Es como que el adulto mayor, cuando se jubila, ya está destinado a vivir en un sofá Bueno, y a no opinar. este es un tema súper interesante y muy bonito que lo toques. Gracias por tocarlo, porque yo personalmente adoro a las personas mayores y pienso, es verdad que muchas personas pues piensan que no están capacitados, ¿no? Pero hay que ponerse por un momento en su piel y a menos que haya una demencia, insisto, Se me están o poniendo los pelos de punta. alguna enfermedad neurodegenerativa o algo que realmente lo impida, ¿no? Es importantísimo dar fuerza a la palabra de las personas mayores. Mi caso personal, tengo un padre de casi 90 años y siempre, 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 siempre le voy a dar fuerza a su palabra. Tiene la mente muy clara y por supuesto que en esta vida se va a hacer todo lo que él diga y no forma parte del mobiliario de la casa. A las personas mayores hay que quererlas muchísimo. No hay que quererlas, es que te sale, es que te nace. Y es bonito y es muy bueno pasar tiempo de calidad con ellas porque te llenan de amor y de sabiduría. Y es maravilloso poder compartir esos momentos porque un día no estarán y hay que aprovechar cuando están. Claro, Paloma, pero es que acabas de decir algo que creo que es principal, es pilar de lo que estás diciendo. Y son esos momentos de calidad, ¿sí? De sentarte y mirarnos a los ojos y hablarnos. Porque claro, si ya el adulto mayor, el único objeto que tiene en la vida es tener a los nietos mientras nosotros estamos trabajando, pues no nos damos esos momentos para estar con ellos, para disfrutarlos y, como dices tú, para aprender de su sabiduría. Porque resulta que nosotros hemos llegado a esta edad también porque ellos nos guiaron durante un tiempo, lo cual quiere decir que incapacitados, a menos, como tú decías, que haya una imposibilidad mental, una demencia, un Alzheimer, o que ya sus capacidades por algún motivo hayan disminuido para tomar decisiones, pero es que las han tomado durante mucho tiempo y somos quienes somos gracias a ellos. Entonces yo siempre pienso eso, como lo que te decía, o sea, vamos a favorecer también que nosotros, los adultos de mediana edad, demos ese paso de vernos en 10 años, en 15 años, teniendo en cuenta que nuestros hijos sean los que nos digan, no me hables de esto, no me hables de esto, no, calla que tú de esto no sabes. Esto es tremendo. Oír esto es tremendo porque las personas mayores cuando oyen o sienten, porque no son tontos, determinados comentarios o determinadas cosas, ellos para sus adentros no quieren ser una carga para los demás. Y entonces hacen y dicen todo para hacer felices a los demás y para no resultar una carga. Y muchas veces resulta más fácil acomodarse a lo que está diciendo mi hijo o mi hija, porque es que lo dicen ellos, que realmente escuchar, ¿no? Y la verdad es que vuelvo a decir que es un privilegio escuchar a las personas mayores y que deberíamos hacerlo todos y que el tiempo pasa volando y un día no están. Entonces, siempre hay que valorarlos y hay que darles esa fuerza a su palabra y hacerles sentir útil. Si ellos se sienten útiles, pueden hablar de cualquier cosa, si no, muchas veces se coartan. Yo he oído muchas historias de personas que se coartan y hay cosas que no dicen para que no se enfaden y tal y cual. Y esa parte a mí me produce dolor, porque no debería ser Y esto así. está profundamente ligado al tema del que estamos hablando, porque posiblemente el adulto mayor no toca el tema teniéndolo clarísimo por el miedo a lo que vaya a producir en sus hijos, en sus nietos. Y los nietos y los hijos no tocan el tema porque consideran que es tan vulnerable, tan frágil, tan que se va a partir. Y resulta que hay una brecha entre los dos
que sencillamente con una palabra les puede permitir saber qué quiere el adulto mayor, saber qué quieren las otras personas de la casa y a partir de ahí creo que unirse muchísimo más porque es un tema vital. Es un tema vital que hay que tocar, sin duda. O sea, yo es que de verdad vuelvo a animar a todo el mundo, pero desgraciadamente, como la palabra muerte produce muchos miedos y las personas no lo hacemos porque no nos va a pasar a nosotros, ¿no? Yo me he encontrado con casos de que ya están in extremis, es decir, que ya quedan poquitos días de vida u horas, con lo cual se complica más la situación porque hay un alto componente de vulnerabilidad por parte de la familia y por parte de la persona que se marcha, ¿no? Y entonces la persona que se marcha a veces no quiere hablar de esto y o bien porque no quiere incomodar a la familia o bien porque no acepta que se muere. Y la familia tampoco quiere hablar esto con la persona que se marcha, por tampoco querer decirle, oye, que te estás muriendo, ¿no? Porque es algo tan tremendo y tan duro cuando te está sucediendo que ya no sabes ni cómo abordarlo. Y claro, la persona que se va tampoco, ¿no? Y se te ha echado el tiempo encima, ¿no? Pues en ese momento también tenemos una solución para esto porque aquí en España nos dejamos las cosas para el último minuto y no debería ser así, ¿no? Es que es un tema muy serio, ¿eh? Porque yo lo he vivido y he tenido casos así que en paz ha intervenido aquí para poder liberar esa angustia a la familia y al que se va. A veces ya llega un momento que cuando ya estás muy perdido y no sabes. Pero es importante hablar de esto para que las cosas queden claras y luego no hayan problemas a posteriori. Pues bueno, se nos han dado casos, pero sí que es verdad que es tremendo. Es tremendo porque es muy doloroso. Es muy Y es doloroso. importante recordarle a toda la comunidad, a todas las personas que nos están viendo ahora, nos vean más adelante, que el adulto mayor es mayor. No por ser mayor es frágil. Yo creo que la fragilidad se la imponemos nosotros creyendo que los vamos a quebrar hablando de cuestiones complicadas. Y en muchas ocasiones a mí me sorprende la fortaleza que ellos le imprimen a la familia cuando son capaces de decir, necesito hablar de este tema, porque para mí es importante y en ese momento, como dices tú, se le da valor a esa palabra, a la palabra del adulto que seguramente en algún momento de la vida decía, aquí se calla todo el mundo y se han callado, pero pasa un límite en el que el callado es él o ella, pero en un momento dado se siente empoderado, empoderada, y dice, vamos a hablar de esto. Y eso suaviza la relación, les permite vivir mejor. Y si hay un tránsito, si hay un día de muerte, porque lo habrá, pues la familia lo lleva de una manera mejor. Y como nos comentaba hace unos días la doctora Marta Micol, desde Calasparra, decía que había tenido casos en los que se había roto la brecha, se había hablado, se había hecho el documento, la persona había muerto y el duelo de los familiares, no vamos a decir que es un duelo bonito, decorado, no, pero era un duelo sutil, porque estaban haciendo lo que en ese caso su abuela quería o la tía quería. Entonces era algo así como, la honramos, nos hace falta, pero hicimos lo que ella quería. Entonces la sensación de la gente era agradable, era muy agradable. Claro, es que el tener hablado de todo esto libera de angustias añadidas a las personas. Si la persona tiene que trascender y puede hablar de esto antes, trasciende con mayor serenidad y no solo eso, sino que ese tiempo, que es oro, le sirve para disfrutar de sus seres queridos, no de estar pensando en cosas que le angustian antes de trascender. Es que es muy importante que puedan trascender en paz.
y que la familia, a su vez, también pueda estar en paz sabiendo que están cumpliendo con la palabra de la persona que se marcha, ¿no? Es Creo súper que esto es importante. precioso, es que me parece precioso. Permitirle a la persona que cierre su biografía como quiere cerrarla. O sea, ha vivido en las circunstancias que haya vivido, pero nos damos permiso de terminar la vida o la vida en este plano de la manera que deseamos hacerlo. Eh, Es importantísimo, porque eso les genera tranquilidad, serenidad. Y en esos momentos es lo que se necesita, tranquilidad y serenidad. Que se vayan con la tranquilidad y la serenidad de tener todo hecho, o por lo menos dicho. Paloma, vamos a abordar un tema. Bueno, todos los temas que abordamos aquí son complicados, lo único es que ya los estamos llevando con la mayor naturalidad para que vosotros tengáis la oportunidad también de tratar con vuestros seres queridos. La ayuda para morir. Cuando una persona decide que ya sus condiciones de vida no cumplen sus estándares de dignidad, está en un sufrimiento que no es tolerable y necesita que alguien le dé la mano para dar el siguiente paso. ¿Tú consideras que es importante que la gente valore esta posibilidad? ¿Qué me estás hablando? ¿Directamente de la eutanasia? Correcto. A ver, yo pienso que, particularmente pienso que el sufrimiento gratuito, no, gracias. Eso es una opinión personal. De la misma Totalmente. manera digo que el morir alegremente, pues oye, a mí no, tampoco. O sea, yo pienso que la vida es sagrada, ¿no? Siempre y cuando haya unas condiciones eh, que se permita, ¿no? Y yo creo que lo importante es una muy buena atención al final de la vida. Creo que los paliativos son imprescindibles y que todo el mundo debería tener derecho a los paliativos y a morir sin dolor. Creo que es primordial. Ahora, ya te digo que para mí el tema, o sea, para mí una vida es sagrada. Pero bueno, yo creo que con esto más o menos te he contestado bajo mi punto de vista. Cada opinión es muy respetable. Esto es mi punto de vista. No, definitivamente, y te agradezco tu respuesta porque es así. Una cosa es que yo esté de acuerdo con y otra cosa es que respetemos la decisión de cada uno y por eso favorecemos que la gente lo registre, porque igual que puede haber una eutanasia, que es adelantar el momento de morir cuando hay unas condiciones de sufrimiento intolerable, una enfermedad que no va a tener reversión y todo lo contrario, la evolución siempre va a ser a peor. Es distinto eso a una persona que desea, aunque sea la misma enfermedad, aunque sea el mismo sufrimiento, aunque sean las mismas circunstancias, y decida, quiero que me palien el dolor y que me dejen tranquilamente el periodo que necesite mi cuerpo para trascender. Exacto. Entonces sí me parece importante que lo mencionemos para que tengan en cuenta que hay otros aspectos que se pueden registrar y que son tenidos en cuenta dentro del marco jurídico que lo permite. Sí, es muy importante hablar de todo esto claramente. A ver, el tema de la eutanasia en sí es un peligro. Abrir las puertas así a lo que sea y con determinadas personas puede ser un peligro. Eh, Siempre creo en los cuidados paliativos. Los médicos ya saben cómo está una persona y hasta dónde. Sufrimiento gratuito, no gracias. No, gracias, ¿para qué? Y que todo esto pueda llegar a todo el mundo, porque desgraciadamente mucha gente no puede tener cuidados paliativos, ¿no? Desafortunadamente. Porque Espero, mira que ese es otro de los aspectos que en ocasiones hemos tratado y es por qué los cuidados paliativos solamente en el final de la vida, sino cuando comienza esa enfermedad, ¿no? O sea, ujú, para que no sea establecer la relación tan
íntima solo entre cuidados paliativos final de vida, sino cuidados paliativos final de sufrimiento. Porque posiblemente si hay un cáncer y en ese momento empiezan los cuidados paliativos a tomar acción, no necesariamente la estás acompañando en su proceso de morir, sino en el proceso de recuperación de una mastectomía, de un proceso de cáncer que ha tenido un buen fin, y paliativos está ahí. No lo terminamos relacionando siempre tan estrechamente con paliativos final de vida. ¿Qué opinas con esto, Paloma? Bueno, opino es que hay un abanico enorme, enorme de posibilidades para poder ayudar a las personas. Perdona que suena el teléfono, esto del directo. Eh, disculpad, ¿eh? Nada, nada, no te preocupes. Todo está bien. Perdón. Hay un abanico enorme de posibilidades eh, para poder acercar a las personas herramientas para ayudarles a sanar en cualquier enfermedad, ¿no? Entonces creo que se puede hacer uso de esas herramientas, ¿no? El tema paliativo está muy bien cuando está sobre todo al final de la vida. Todo lo que sea quitar el dolor en enfermedad o en cualquier momento, yo abogo totalmente por eso. Y bueno, es que las personas que tienen una enfermedad dura y difícil, yo siempre las voy a animar, seguro que están buscando un montón de cosas. A veces no llega toda la información a la población y yo creo que se deberían abrir más puertas para que las personas tuvieran opciones para elegir en un momento dado y que no les llegue la información tarde. Yo creo que Totalmente de las acuerdo. personas, a mí lo que me gustaría es que tuvieran derecho a poder tener opciones y a elegir la que más les convenga, la que más le guste, probar lo que necesiten probar, lo que su corazón, lo que su cuerpo les pida para llevar adelante lo que estén pasando, ¿no? Creo que por ahí, esa es mi humilde opinión. Hay muchas Es una puertas. grandiosa opinión que seguro que a mucha gente le servirá para verse reflejado en ti y también tener la opción de tomar sus propias decisiones con la información necesaria. Exacto, con la Paloma, información necesaria, porque hay personas, o sea, hay que abrir la mente. Si el ser humano es maravilloso, hay personas maravillosas que se han sanado de enfermedades muy difíciles que nos podrían dar una lección magistral de vida. Y yo creo en las oportunidades, siempre, siempre en las oportunidades y en hacer llegar la información a las personas para que puedan tener esas opciones y esas oportunidades para tomar decisiones sin más. bueno, Paloma me decía cuando estábamos hablando de esta charla, dice, cuando veas que el tema se termina, termina la charla. Digo, y si no se termina, ¿qué hacemos? ¿Nos mantenemos aquí toda la tarde? Porque yo podría estar hablando con Paloma Cabo interminable. Así que, Paloma, vamos a darle fin a este hablando de voluntades anticipadas, sencillamente porque si no podemos estar aquí todo el día, no porque no haya tema, porque podríamos coger un día el documento, desmembrarlo y de verdad darle toda esa información a la gente. Te invito a que nos planteemos hacerlo y le demos esa mucho más valor, ¿no? Que puedan saber de primera mano qué hay en ese documento. Pero hoy quiero que seas tú quien despida el espacio, si eres tan amable. ¿Qué quieres decirle a la gente para que se sientan empoderados para dar el siguiente paso? Bueno, lo primero de todo, agradecer a todo el mundo que nos está escuchando y los que nos escucharán más tarde. Eh, y yo sencillamente siempre pienso que hay que romper viejas creencias que a veces nos limitan muchísimo en tantas cosas, que ojalá y por favor podáis hacer un testamento vital o voluntades anticipadas cuando estáis súper bien
y que se puede hablar de esto con toda naturalidad con los seres queridos, y que en el caso de que una persona enferme, que siempre abra ese abanico de tantas opciones y oportunidades, que no siempre llega la información, pero no significa que no exista, y que cuantas más opciones conocemos, pues más probabilidades tenemos para elegir y tomar decisiones, ¿no? Siempre voy a animar a las personas que están atravesando por una enfermedad a que abran el abanico de herramientas y oportunidades. Y luego, si estamos en un caso muy difícil de final de vida, pues intentar que se hable, siempre que se hable esto. Si las personas necesitan un refuerzo ahí, siempre se puede contar con Empaz. Y son temas muy serios que hay que tener en cuenta, porque algún día todos podemos pasar por ahí. Todos, todos. Yo también, todos. Y nada más, agradecer a todo el mundo que nos está oyendo, agradecerte a ti, Ruth, por la oportunidad de poder hablar de esto, que me parece muy importante. Y nada, daros un abrazo muy fuerte a todo el mundo. Muchísimas gracias, Paloma Cava, muchísimas gracias a Empaz por unirse a estos espacios para visibilizar la vida y la muerte en Hablando de Voluntades Anticipadas. Hasta pronto, Paloma. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias por haber hecho parte de este espacio en directo o en diferido. Si llegáis a tener alguna duda, por favor, dejadla aquí abajo. Nosotras, con muchísimo gusto, contestaremos a vuestras preguntas. A todos los que estáis y consideráis que este tema es un tema importante, es de vital importancia, os pedimos, os invitamos a que le paséis estos live, estas grabaciones a vuestros familiares, a que aprovechéis estos espacios para decirle a vuestros seres queridos, a vuestros adultos mayores, vamos a ver qué dicen estas mujeres. Mañana, jueves 17 de noviembre, a la 1 del mediodía nos acompañará el presidente de la Fundación Meta Hospice, el señor Vicente Arraez, un médico especialista en medicina intensiva, con muchos años de experiencia y una sabiduría que espero que no os perdáis. Aprovechar ese momento para traer a la familia que se sienten frente al teléfono, al ordenador, al iPad, a la tablet y escuchen este espacio con Vicente Arraez para que él desde su experiencia os dé más información y con eso tengáis mayor libertad para tomar las mejores decisiones. Muchísimas gracias por haber estado aquí y mañana a la 1 os esperamos en Hablando de Voluntades Anticipadas con Vicente Arraez. Hasta pronto. Muchas gracias.